ya quería preguntarles que, si no me equivoco, esta debería ser prácticamente sus últimas materias o la última, ¿no? Tanto para finanzas como para MBA, ¿es así? Buen día, profesor. Estas ya son las materias de la elección de la mención de negocios internacionales, pero Ajá. todavía quedan un par de materias en el segundo semestre del año. Ya, Alejandro, ok, vamos a ir viendo. ¿Cuándo han empezado esta maestría? En más o menos abril de el 2019. Excelente, un año, más de un año, entonces ya deben estar expertos. Qué bueno, entonces, y me imagino que los últimos 3 meses ya han tenido pura clases virtuales, ¿no? En realidad, todo este año se ha tenido clases virtuales. Todo este año hemos Ajá. pasado las materias de manera virtual y la verdad es que este sistema funciona muy bien. Excelente, entonces ya están unos expertos. Qué bueno, porque yo les comento que recién justo he terminado hace un par de semanas de dar otra clase en otro lado y ha sido un poquito complicado, ¿verdad? Sí, es algo diferente de estar presencialmente, pero bueno, y ustedes ya que tienen toda esa experiencia, entonces creo que va a ser más fácil. Y de nada ya saben que es bien importante que estén participando. Ahorita vamos a poner algunas reglas también para incentivar que participen, pero tiene que haber esa interacción. Si no es medio lento y un monólogo, yo voy a estar hablando ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces, tiene esa experiencia, yo también, como les comento, ya he dado algo, entonces yo creo que va a ser una muy buena clase. De entrada, bueno, mi nombre ahora sí, me presento, es Walter Eric Guzmán Tordoya, me pueden decir Eric, nada de licenciado, por favor. Bueno, como ahí ven, un poco, no sé si les pasan mis antecedentes o algo, más o menos para, para que sepan de mi experiencia, para no repetir mucho. Somos chicos. No, la verdad es que puede ser que tal vez hayan pasado a algún lado, pero la verdad es que no lo hemos visto. Ya, lo voy a colgar y bueno, porque es bueno siempre presentarse, por supuesto, primero conocernos y bueno, también les va a interesar, la idea es que vean qué sé y qué más o menos no sé y qué me voy a estar inventando. Bueno, yo soy economista de San Simón en Cochabamba, hace mucho tiempo ya, y de ahí tengo en la parte de estudios 3 maestrías. Una maestría en gestión empresarial de Cochabamba igual, una segunda maestría en Escocia, en la Universidad de Strathclyde, en finanzas, y una tercera maestría en finanzas cuantitativas, en la Universidad de Ámsterdam. Entonces, definitivamente mi parte de académica es financiera, inversiones y mercados financieros internacionales. Aparte de eso, bueno, también tengo la asignación del CFA, no sé si ya conocen, de repente sí, y para los que les gusta esta área de finanzas internacionales, inversiones, administración de portafolios, es una designación muy, muy interesante, donde se dan 3 exámenes, cada uno estudia por su cuenta y una vez que das los exámenes más otros requisitos, podemos poner 3 letritas que ven ahí en mi nombre. Entonces es muy reconocido internacionalmente y en Bolivia se está poniendo de moda finalmente. Ya hay varios CFAs, al principio éramos 6 en todo el país, ahora ya debemos estar 20, 30, no sé. Entonces, me imagino vamos a hablar más adelante. Espero que haya algún interesado en estas áreas de inversiones, portafolios, finanzas internacionales, como les digo. Entonces, esa es un poco la parte académica. De ahí mi trabajo, prácticamente toda mi vida he estado trabajando en el Banco Central, un poco tiempo en la privada, pero de ahí Banco Central. Y siempre en el área de, primero, reservas internacionales, en el back, middle, front office, ya vamos a hablar, o si no conocen, ¿qué se hace en esa área? Invertimos las reservas internacionales. Vamos a hablar, yo creo, mucho de ese tema igual, tanto en Bolivia como en todo el mundo. Y sí, prácticamente todo el tiempo he estado como administrador de portafolios y trader, entonces invirtiendo. Si alguien sabe, vamos a ir hablando con calma, hemos llegado casi a 15 mil millones de dólares en reservas y aparte manejamos fondos de otras instituciones, casi 20 mil millones de dólares que andábamos manejando. De ahí he estado de jefe
en esa área, en el front office, de ahí de subgerente, donde ya estaba a cargo de los 3 departamentos, subgerente de reservas internacionales, y bueno, ya hace un tiempo estoy como gerente de operaciones internacionales, que es, claro, estoy todavía a cargo de toda esa parte de reservas, y aparte hay esta otra subgerencia que se llama de operaciones externas, donde manejamos lo que es el bolsín, la operativización de la política cambiaria del país. Por otro lado, las cartas de crédito para el sector público, y administramos la deuda externa del país. Bueno, entonces ahora definitivamente estoy con todo este relacionamiento internacional del Banco Central como gerente de operaciones internacionales, ¿no? Y algo interesante que vamos a compartir mucho es que, claro, acá participo mucho igual en lo que son estas políticas que se han ido implementando. Vamos a hablar mucho de eso por el COVID, políticas monetarias, fiscales. También estamos en los comités de política cambiaria. Han debido hablar bastante del tipo de cambio fijo. ¿Por qué mantenemos tanto? A ver, me van a ir comentando qué opinan. Y, bueno, otro tipo de comités, ¿no? Entonces, muy interesante. Yo creo que les va a servir mucho para las 2 maestrías, los MBAs y finanzas. Entonces, yo creo que vamos a compartir mucho. Y lo bueno creo que es estar en medio de esta situación en el Banco Central va a aportarles mucho, igual para que conozcan de primera mano lo que estamos haciendo. Algunos dirán bien, otros criticarán, esa es la idea. Entonces, más o menos esa es mi background. ¿Alguna consulta sobre eso? ¿Preguntas? ¿Curiosidades? Bueno, entonces, lo que sí quisiera, y ahora sí me comparte, más o menos, o sea, quiero saber qué materias han llevado, y ahí vamos a redondear cuáles más o menos esperaría que sean sus puntos fuertes o algo. Viendo, lo ideal creo que va a ser que sí es importante de repente que nos presentemos. No somos muchos. Tengo aquí, a ver, si alguien... Sí, nos iremos presentando y si pueden poner su cámara por lo menos para vernos un rato. Ideal sería estar todo el tiempo con cámaras, pero creo que se hace muy lento, ¿no? ¿O qué dicen? Vamos, chicos, despierten, tómense su cafecito. Hay que aprovechar estas clases, no son muchas, es media clase, no son 20 horas en realidad. Entonces es nomás intenso. Buen día, Eric. Te comento que sí podemos encender las cámaras, sin embargo, sí se va a volver más lento para ti. Ya, entonces, uno por uno, ¿les parece si nos vamos presentando? Ya que has empezado vos, Daniela Valencia, ¿verdad? Sí. ¿Qué has estudiado? No sé, y un poco si nos comentas igual de las materias, así cada uno nos va a ir comentando. Ya. Buen día, mi nombre es Daniela Valencia, he estudiado Contaduría Pública en la UMSA. Estoy en la maestría de Finanzas Empresariales en relación a las materias MBA y MFE, que es Finanzas. Hemos pasado el curso de Finanzas 1 y Finanzas 2. Ya. ¿Con quién pasó? Finanzas 1 con FUAT, Finanzas FUAT Catán, Finanzas 2 con Bernardo, no me acuerdo ahorita el apellido. Y no sé si me pueden ayudar alguno de los chicos, no me acuerdo el apellido. Fernández era. Bernardo Fernández. Entonces Ya. es con... Claro, mi amiga también estaba en Escocia cuando estábamos estudiando. Esas 2 materias hemos pasado las dos maestrías, o sea, MBA y MFE. Excelente. Este año ya Perdón, hemos... ¿Qué han llevado en Finanzas 1 y en Finanzas 2? Términos muy generales. En Finanzas 1 hemos podido ver todo lo que es interés simple, compuesto, leasing, el tema de la relación deuda-capital,
Ya. En el tema de finanzas 2 hemos podido ver entrábamos a Yahoo Finance y podíamos hacer la comparación de rendimientos de una empresa respecto al Standard & Poor's. Ya. Hemos visto KPM, WAC. Ok. ¿Han valorado empresas? Ese tema sí lo hemos visto, pero hemos visto únicamente los de finanzas. Ya este año con las materias de mercado de capitales y Okay. con Francisco Moreno. Panchito de la casa. Sí, y el tema de fusiones y adquisiciones también. Buenísimo, esa materia es bien interesante y como dices, creo que solo ustedes llevan y los del MBA no. Y es una materia muy importante para esta parte de finanzas internacionales avanzadas, porque es una aplicación. Realmente lo que son inversiones, valoración y demás, necesitas estar al tanto de todo lo que pasa en todo el mundo para tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces ahí vamos a ver de equilibrar. A ver, por eso es muy importante que me vayan comentando. Pero y bien con el Panchito, medio estricto, creo que es, o no tanto. Es estricto, ¿no? Impulsa que te esfuerces. Ya, excelente. ¿Qué modelos de valoración han visto? El flujo de caja descontado en base a múltiplos. Prácticamente es eso. Ok, perfecto. Gracias, Diana. Un gusto entonces. Aquí veo que estás en el Banco Visa. He estado trabajando en Banco Visa. Actualmente ya cambié de trabajo, estoy en Banco Cofuturo. ¿En qué área estabas en el Visa y en qué área estás ahora? En los dos lugares estaba en auditoría interna. Ok, perfecto. Gracias. Adelante, siguiente, por favor. Si aceleramos un poquito, si nos va a pasar, pero es bueno. Y eso es importante. Generalmente en las evaluaciones que nos hacen después, los comentarios en general sí les gusta mucho esta materia. A los dos, los de finanzas sí aprovechan un poco más, pero ahí más bien está el reto para los del MBA, que van a tener que ponerse al tanto bien rápido con varios temas, ¿no? Entonces, también es muy bueno para los del MBA. Generalmente piden más tiempo, hasta una clase extra casi siempre he dado para ellos, pero va a ayudar. Entonces, por los dos lados eso. Les adelanto, y esto creo que tiene que quedar bien claro, la intención de esta materia no es dar gran parte de teoría, montoneras, libros y demás. Para empezar, es media clase. Son 20 horas, es poco tiempo para todo el material. Se repasa, ustedes lo tienen que ver mucho, más que todo para los de finanzas, como un asentamiento de conocimientos que han llevado. Entonces vamos a hablar todo en términos muy prácticos, eso es lo bueno, como les decía, por lo menos de mi lado, trabajar acá, estoy todo el tiempo relacionado con Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, BIS, empresas como Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan, invirtiendo en los mercados, participando, entonces eso va a ser lo bonito. Entonces yo creo que lo vean como un asentamiento de lo que conocen, espero que aprendan algo más, pero en términos muy... Entonces, esa es la idea, que redondeen conceptos, que se les quede. Al final, en una clase de 20 horas no podemos entrar muy a profundidad a muchas cosas, pero sí que se les quede y ustedes ya más adelante agarren y videos, libros, ¿no? Los libros es increíble toda la información que está. Entonces, esa es más o menos la idea muy general de lo que vamos a hacer. Entonces, vamos avanzando un poco. A ver, aquí están las diapositivas. Justo esa foto de la izquierda arriba es de las oficinas acá. Entonces, vamos muy rápido a lo que han debido leer, eso sí espero que tengan el sílabus. Entonces, ¿cuál es la idea de la clase? Es conocimientos específicos en finanzas internacionales. ¿Qué interesa bastante? Que terminando la clase estén unos cracks en ver cómo funcionan los mercados financieros. ¿Qué se anda peleando con China? ¿Qué efectos tiene en su tipo de cambio? ¿Qué efectos tienen sus tasas de interés en su mercado, en su política monetaria? Los chinos, cómo impactan igual a Alemania, ese tipo de ¿qué se llama? Los aranceles que están implementándose, qué pasa con el tipo de cambio del renminbi. Tiene que estar muy claro. El petróleo, han debido ver, ha caído a niveles históricamente bajos, incluso negativos en futuros. ¿Cómo impacta eso? ¿Por qué nos interesa ver el petróleo como inversionistas internacionales, el oro? Nosotros, emisiones de bonos, qué instrumentos hay en los mercados financieros y cómo se relacionan. Esa es un poco la idea. Después, justo ahí abajo dice, ¿no? Conocer y entender el interrelacionamiento de los diferentes mercados participantes, así como de herramientas para su análisis. Entonces, eso también vamos a ver. Gracias. Y, ¿qué se llama?
Después, conocer determinantes de tasa de interés. Mercados financieros internacionales, que uno de los participantes más importantes definitivamente somos los bancos centrales. Los bancos centrales definimos tasas, definimos la liquidez en los financieros y eso tiene consecuencia en los diferentes activos, ¿no? Si yo defino tasas de los bonos, ya los bancos será como un piso para determinar sus tasas y aumentarán primas de riesgo, de liquidez y demás. Si suben esas tasas, tiene un impacto sobre los tipos de cambio, tiene un impacto sobre la valoración de las acciones, de las bolsas, commodities y demás, ¿no? Entonces, es uno de los participantes más importantes, la banca central. Metodología, ¿qué vamos a hacer? Prácticamente yo todo el tiempo voy a estar dando exposiciones, es importante que lean, les adelanto, hay buen material bibliográfico y sencillo que se ha puesto, pero por el tiempo y demás, si tienen tiempo, les aconsejo que lean, pero si no, lo que tengamos acá en las diapositivas va a ser más que suficiente. Igual vamos a hablar de prácticas y trabajos y examen, con lo que esté en las diapositivas, perfecto. Por eso no se falten a clases, estamos grabando de todas formas, participen, pero simplemente participando en clases, poniendo atención, no estén durmiendo, les aseguro que van a llevar la clase muy bien. Entonces, de ahí, ¿qué se espera de ustedes? Ahí ya se habla algo, vamos a organizarnos justo ahora, prácticas. La idea, también por la característica de virtual, he visto que es muy importante que trabajen en casa. Y vamos a hablar de 2 prácticas grupales y una práctica individual que va a ser de ejercicios. Y al final dice, bueno, también vamos a hablar de las reservas internacionales como caso particular, definitivamente muy en línea con la materia, ¿no? Método de evaluación, y aquí ya entramos, participación en clases. Lo que ahora sí me ha servido es, fíjense, 10%. Entonces yo tengo aquí la lista de todos los estudiantes, y cada vez que uno participa, yo voy tiqueando, así de simple. Entonces los que participen más van a tener 10, los que participen algo menos tendrán 9, tendrán 8 y demás. Pero es bastante para que la gente realmente esté participando, entonces esto ya establecido, por favor, entonces tómenlo muy en cuenta, son 10 puntos, es buen puntaje, sin participando, incluso preguntas y demás, y pueden estar seguros que con eso se pueden ganar los 10 puntos. No somos muchos estudiantes, así que es buena oportunidad de, por un lado, obtener los 10 puntos y por otro lado, sacarse dudas o compartir experiencias, ¿no? Entonces, ¿qué de eso? Práctica individual, yo les voy a mandar hasta el sábado, es una buena batería de preguntas de toda la materia, es nomás harto, pero resolviendo eso, les aseguro que van a tener una visión muy buena de finanzas internacionales. En grupo, ahí está 30%, eso, bueno, sí, podemos ir manejando algunos números, pero la idea son, por un lado, 2 prácticas de una, vamos a escoger algunos temas, nos vamos a dividir, ahora ya sabiendo cuántos somos, y cosa que los trabajen y los presenten, no me imagino, la próxima semana o el sábado en la noche. Que es bien importante, es muy, muy importante eso. Y dentro de eso, lo que sí, ahí les pregunto, ¿en alguna de sus clases o personalmente alguien ha hecho estas inversiones online? ¿Se ha abierto alguna cuenta en las páginas, en miles de páginas? En las materias, por lo menos, ¿no? O personalmente, ¿cómo es, chicos? Vamos a empezar a tiquear, creo, la participación. Hemos hecho ejercicios, pero no hemos... Perdón. Ejercicios, pero no hemos cogido. Ya, pero mira, la idea es, lo vamos a hacer yo creo una noche, abrir cuentas por grupos. Vamos a definir los grupos de 3, 4, 5, y vamos a abrir cuentas en alguna página online. Vamos a definir en qué activos podemos invertir y empiezan, yo qué sé, $1,000. Y en la primera clase de la subsiguiente semana vamos a ir viendo quién ha ganado más plata, perdido, quién ha perdido todo, quién ha duplicado y demás. Y podemos hacer todos los días, como al final de la noche, me manden sus posiciones, cosa de saber cómo les está yendo y comenten en qué han invertido, qué han comprado, qué han vendido y por qué, de manera muy sencilla, ¿no? Entonces, si no lo han hecho, va a ser un ejercicio interesante. Y ahí van a ver cómo se mueven los mercados y cómo las noticias y lo que pasa todos los días afecta a los activos, ¿no? Entonces, definitivamente ahí les reitero por qué para mí es importante tocar este tema de administración de portafolios e inversiones como
como herramienta para entender mucho mejor el funcionamiento de los mercados financieros internacionales. Ahí había algunas ideas de prácticas grupales, evaluación de empresa, creo que no lo vamos a hacer. Los IPOs, no sé si han visto, política de dividendos y demás. Bibliografía, como les digo, ahí está. No voy a exigir que lean, háganlo, ¿no? Pero como les decía, diapositivas debería ser más suficiente. Complementaria, y también vamos a discutir algo. Bueno, para empezar, yo les voy a mandar, ya una vez abramos esas cuentas, todos los días pequeños reportes de mercados, como ahorita vamos a ver alguno, que eso les va a ayudar también para que decidan dónde invertir. De ahí vamos a revisar un poco el IPM, es el informe de política monetaria para los que no han visto, del Banco Central. Justo lo hemos sacado bastante rezagado hace un par de semanas, y hay un informe de estabilidad financiera y, bueno, el de las reservas. No vamos a tocar mucho, son, una vez más, nos va a servir a sentar todo lo que vamos a ver, tal vez específicamente en Bolivia, pero lo vamos a extender al mundo. Eso también creo que les he compartido en los archivos en la página en Canvas. El contenido, introducción, un poco esto también va en línea con lo que exige el programa mínimo de la maestría, pero lo primero, incluso hoy creo que lo vamos a acabar, muy introductorio, que son finanzas, esto de la globalización, que ya estaba tan trillado, pero con las guerras de nuestro querido amigo Trump, otra vez se ha puesto en tela, ¿no? Después economía internacional, que es una economía abierta, igual, muy conceptual, muy inicial. De ahí balanza de pagos, igual vamos a ver su importancia. Es un tema bastante amplio. Aquí tenemos casi todo un piso que se dedica a registrar la balanza de pagos. Es muy complejo, pero como finanzas internacionales, ¿qué nos va a interesar? ¿Qué es? Al final son las operaciones de un país con el resto del mundo. Es simple. ¿Cómo contabilizar eso? ¿Qué tipo de cuentas tenemos? ¿Y cómo se ajusta? ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante tener más exportaciones que importaciones? ¿Qué pasa? ¿Qué efectos tiene en la economía, en los tipos de cambio, en las reservas y demás? Esa va a ser la idea, y entonces vamos a ir también algo rápido por ese lado. De ahí mercado cambiario y condiciones de paridad. Definitivamente, dentro de finanzas internacionales, una de las variables más importantes son los tipos de cambio. Y entonces vamos a entrar a esa parte, vamos a hablar algo de sus determinantes. De ahí, sistema financiero internacional, ya vamos a entrar a lo que me imagino todos conocen, cuál es su estructura, quiénes son los principales participantes, cómo analizamos. De ahí vamos a hacer esa simulación de inversiones que les decía. Después vamos a hablar de las tasas de interés, que ya han debido ver bastante, me dicen que han visto WACC, KPM y demás. Vamos a repasar entonces la teoría de portafolios igual, que ya me imagino dominan, tal vez para los del MBA, ahí sí por favor van a tener que leer un poco. Yo creo que vamos a tocar eso la próxima semana. Entonces, para que ya estén más al tanto. Y instrumentos derivados, vamos a ver hasta cuánto nos da de tiempo, pero por lo menos sí muy conceptual y práctico. Y finalmente algo de las reservas. Adicionales, esto sí, 2 semanitas. Aparte de ese informe que les voy a mandar un pequeño reporte de 1 a 2 hojas todos los días, sí entren a las páginas financieras, ¿no? Las principales, Financial Times, Investing, Wall Street Journal, CNBC, Bloomberg, Reuters y demás, y empiezan a leer noticias, es que no lo hacen, ¿no? Y ver todos los días qué pasa, qué está pasando en el mundo, qué va a pasar en el día y demás. La manera de traer calculadora en sus momentos, y vamos a hacer ejercicios, ahí tienen su Excel. Y películas, esto es muy extra, me imagino que ya han visto estas películas, si no, vale la pena que vean igual, si están con algo de tiempo. Es Inside Job, del 2008, desde la crisis. Es un documental, en realidad, si no lo han visto, es muy interesante. Es muy interesante, hay las entrevistas a los que toman decisiones de política, y es lo que estamos haciendo ahora igual acá en el país, ¿no? Entonces, de repente va a ser bueno que entren y van a ver ese tipo de conversaciones. Por supuesto, nuestra magnitud es 100, 200 veces más pequeña de lo que se hacía ahí, pero creo que les va a servir para que entiendan qué está pasando ahorita y cómo estamos tomando decisiones. De ahí está The Big Short, del 2015, han debido ver, creo que es con Christian Bale, el de Batman, está Brad Pitt y no sé quién es. Muy entretenida, muy didáctica para explicar igual lo de esa crisis. Entonces, les recomiendo mucho y vamos a de repente conversar más, a discutirlo un poco. Y ese es Becoming Warren Buffett, del 2017. Para los que no conocen, Warren Buffett debe ser el inversionista más exitoso de la historia en mercados de capitales.
unas cuantas veces he estado como el más rico del mundo, pero claro, ahora tenemos Jeff Bezos de Amazon, que ya nadie lo alcanza y demás, Bill Gates, y etcétera, ¿no? Pero Warren Buffett es un documental de su vida, es un genio que, bueno, véanlo, cómo invierte, lo que él hace se llama esta estrategia de value investing, no especula, simplemente compra las acciones por sus fundamentos, realmente cree cómo va a impactar en la economía, cuál va a ser su comportamiento en el mediano y largo plazo, identifica ese tipo de acciones, las que él considera que están subvaluadas, las compra y las mantiene en sus portafolios mucho tiempo, en términos muy generales. Especular, ¿qué es? Comprar y vender todo el tiempo. Veo que ha subido mucho, de repente yo creo que va a ajustar a su medio, entonces pongo una posición corta para ganar y demás, ¿no? Pero en Buffett es muy diferente, igual les lo recomiendo mucho ver ese documental o leer algo sobre él. Para mí realmente es un ídolo ese tipo. Bueno, y es un disclaimer aquí que es muy importante. Todo lo expresado por mí durante este curso es opinión particular y personal. Si alguien quiere una opinión oficial del Banco Central, me la dice, la voy a decir, pero todo el resto es opinión personal. Por favor. Eso. ¿Alguna consulta de eso? ¿El programa, qué les parece? ¿Qué podríamos aumentar? ¿En qué nos enfocamos? ¿O qué nos saltamos y ya dominan? Bueno, creo que está bien, pero 8:42. Adelante. ¿Esta presentación está colgada en la plataforma? Sí, le he puesto en la parte de documentos, creo que está, o presentaciones, entonces la van a poner. Ok, dale, de acuerdo. Gracias, solamente para ver eso. Perfecto. Entonces, si se dan cuenta, es amplio, bien práctico, como les decía, no vamos a ahondar mucho en el tema, y si alguien quiere, por supuesto, eso sí les pido que denme un segundito, por favor. Estoy en la oficina, y bueno, eso les quería comentar. Va a ser hasta las 9:30, por lo menos acá. De ahí tengo un comité, pero ya vamos a entrar a las prácticas. Entonces yo quiero que avance la media hora, 1 hora que quedaría de clases, y así ya tienen el avance de una práctica bien puntual, y ahorita vamos a hablar de eso. Tenemos que aprovechar el tiempo, no sé cómo andan de tiempos, por lo que he visto acá, sí, la gran parte está trabajando, entidades financieras, ASFI, veo a alguien por ahí, a ver, me van a comentar, los amigos de la ASFI, entonces me imagino que tampoco andan con mucho tiempo, pero hay que darse un esfuerzo. Pero como les comento, hoy van a tener ya algo de tiempo para avanzar, que nos va a ayudar a aprovechar mejor el tiempo. Prácticas grupales. Aquí hay algunas alternativas y ahora nos organizamos. Hay uno que es la política de dividendos. ¿Alguien ha visto, por ejemplo, cuando una empresa y por qué decide dar dividendos? Apple, por ejemplo, Tesla, yo qué sé, 3M, Microsoft. ¿De qué depende? ¿Por qué es importante? Entonces, es un tema bien interesante esto. Otro, los IPOs. ¿Saben qué son los IPOs? Son las Initial Public Offerings, se llama. Es la primera vez que una empresa emite acciones. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque cuando emites acciones por primera vez, ¿qué haces? Estás volviéndote una empresa pública, ya no privada. Pero ¿qué consecuencias tiene eso? ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Cómo determinas el precio de tu acción? No sé si se acuerdan, Facebook, ¿cuándo salió público? Creo que en 2012, no me acuerdo. Pero era privada, ¿no? Tenía inversionistas privados, pero de ahí deciden salir a $36 la acción, algo así. Y bueno, ¿de qué depende? ¿Dónde se ha determinado ese precio? Ahí precisamente vienen sus modelos de valoración de flujos de caja libre y demás, pero hay muchas otras consideraciones. Entonces es un tema muy interesante. Blockchain, ¿han visto? ¿Han hablado algo de blockchain y bitcoins? No, la verdad no lo vimos. Perfecto, entonces, y es muy interesante. La verdad, no tan entusiasmado yo, la tecnología en sí es toda la estructura, y en base a esos han salido las cryptocurrencies, ¿no? Las criptomonedas, y la más famosa definitivamente el Bitcoin, que hasta hace años o algo ha llegado a niveles exorbitantes, de ahí ha caído brutalmente y demás, pero es una alternativa a las monedas. Entonces, como país, como Banco Central, me interesa tener control sobre mi moneda, ver cuánto está circulando, retirar y meter cuando yo necesite liquidez. ¿Qué pasa si estos Bitcoins realmente aumentan su participación en el mercado?
incluso para el Banco Central es algo problemático. Bueno, tiene muchas ventajas, rapidez, difícil de hackear y demás, pero es un tema que como finanzas internacionales sí tenemos que verlo igual. De ahí, proceso de emisión de bonos internacionales. Ese es otro tema muy interesante. Ya han debido leer noticias, han visto, se va a intentar emitir 1.500 millones de dólares otra vez en los mercados internacionales del país. Pero la Asamblea ahí quiere bloquear otra vez, y eso que ya está en el presupuesto general de la nación, pero han dicho no, tienen la potestad de evaluar. Está grave ese tema, vamos a hablar con calma, pero es muy delicado. Pero es todo un proceso, ¿no? ¿Cómo se emite bonos? Ya, yo como Bolivia, como empresa, quiero emitir bonos. ¿Qué necesito hacer? Me acercaré a alguna agencia de bolsa, estructúrenme, me hará mis análisis, una calificación de riesgo de crédito. De ahí irá a hacer roadshows, preguntará a sus clientes, ¿les interesa esta emisión? ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar? Etcétera, ¿no? Entonces, muy, muy interesante. Y como les digo, estaba muy en línea incluso para los próximos días hacer esa emisión. Pero ahora con esto de la Asamblea les comento que parece que se va a retrasar. Y era un monto muy millones. Entonces es algo interesante, vamos a ver si lo hacemos. Y este es el primero que quiero que hagamos, y ahora empiecen a las 9:30. Quiero que veamos las políticas monetarias y fiscales que se han estado implementando para contrarrestar los efectos del COVID-19. El 2008 ha sido una crisis financiera brutal, donde la liquidez secó. Un banco no quería prestarle ni a un día a otro banco, y los bancos, por lo menos internacionalmente, se van financiando el dinero que necesitan para capital de trabajo, operaciones diarias de muy corto plazo. Lo que hacen, todo el tiempo están financiándose a corto plazo de otros bancos, de los bancos centrales y de los inversionistas internacionales. No hubo esa disponibilidad de prestar por la crisis de subprime, de hipotecas que han debido escuchar ya 1000 veces del 2008, que ya es tan antigua, que, bueno, a pesar de semejante crisis, ¿qué pasó? Los impulsos que se dieron fueron prácticamente monetarios. Los bancos centrales hicieron medidas que no se pensaban, inyectaron liquidez a todos sus sistemas. Ahora, ¿qué ha pasado? Una gran diferencia con lo que está pasando ahora es que se están implementando aparte medidas fiscales. Las medidas que se están tomando en todo el mundo, les comento, ya van el doble, el triple en magnitud y en innovaciones de lo que se ha hecho antes. Por ejemplo, dar un bono, han visto ahí al ministro, a José Luis Parada, dando un bono de, ¿cuánto era? 500 bolivianos, creo, ¿no? O algo así. Era algo impensado hacer antes. Era de no creer, la postergación de impuestos y demás. Entonces, son medidas, les comento, totalmente fuera de mercado. Un minutito, por favor, ahora. Continuamos. Y como les comentaba, las medidas son de no creer, y van a seguir. Nosotros igual como país, como banco, tenemos sobre la mesa ya varias otras que vamos a ver cuándo las vamos a ir implementando. Entonces, ahora quedamos en eso. Y finalmente la simulación de inversiones que les decía. Entonces, de una vez haremos los grupos. ¿Qué les parece? De acuerdo a lo que tengo, veo 5 del MBA y veo 2, 4, 6, aquí está, 11 de finanzas. Podemos hacer 3 o 4 grupos. No sé si ya tienen grupos establecidos, como han estado haciendo antes. De repente eso ayuda también. Sí, ya tenemos grupos establecidos de materias anteriores. ¿Ya? ¿De cuántas personas? Entre 4, 5, hay algunos de 3 o 2. Ya, perfecto. Entonces, de una vez haremos los grupos, unos 4 o 5, y de ahí repartimos los temas, ¿les parece? ¿Cuánto va a ser como máximo, Arek, los grupos? Máximo 4 a 5 incluso. Mejor si es 4, porque si no vamos a
sabemos nomás, cuando somos más no se trabaja mucho, pero sí, yo les sugeriría 4. Veremos cómo va. Ahora, ¿cómo se hacían los grupos? ¿Quién se acuerda? Como somos ahora 16, podemos hacer 4 grupos de 4 personas. De acuerdo, buenísima sugerencia. Entonces, esto se hacía, ¿saben dónde hacer? Una parte. Siempre hemos venido trabajando por grupos por afinidad. No hay ningún problema. Entonces, lo que quería hacer es, hay esta opción, ¿no? De crear grupos en esta plataforma. Entran ahí cada grupo. Bueno, tampoco es tan necesario, se pueden quedar en línea, o no sé Tal vez podemos definir los grupos y después cada uno puede hacer a través de Zoom, Meet, para que, si es que no sabemos cómo utilizar esta plataforma, digamos, ¿no? Pero sí, capaz podemos ir enumerando grupo 1, se van sumando grupo 2 y después ya cada grupo internamente se organiza para trabajar y entregar la práctica. Me parece excelente. Entonces, suponiendo, hemos quedado entonces 4 grupos de 4, tenemos 4 para políticas monetarias, pero lo que quiero hacer es que cada grupo escoja un país. Aquí hay 5 propuestos, como somos 4, solo hay que escoger 4. Un grupo va a ser qué se está haciendo en política monetaria y fiscal en Bolivia, otro en Perú, van a ver que es muy interesante, otro Colombia, otro Estados Unidos y bueno, son euros. Quitaremos Colombia de esta lista y nos quedamos con los otros 4. Entonces, cada grupo escoja cuál quiere hacer por orden de decisión. Entonces, el primero que dice se queda con ese grupo. No hace mucha diferencia uno o el otro, pero van a ver que es la idea, es por lo menos presentar. Hay listas enormes. La lista de Estados Unidos de las políticas debe ser de 25 políticas y demás. Entonces, no es la idea tener una lista y ir repitiéndolas todas. Sí vean, que les quede claro a cada grupo qué se ha hecho y nos comenten un poco más las que consideren que son las principales. Y sobre eso conversamos. Y se presentaría, vamos a ver cómo avanzan hoy día, pero ya vamos a quedar si para el sábado o de repente la próxima semana la primera clase y a una primera presentación. Que ahí, ¿qué van a hacer? La idea es que sean 20 minutos más de presentación, cosa de que podamos discutir algo más. Entonces, así de sencillo, fíjense, no es nada grande el trabajo, sí necesitan revisar y leer, pero vamos a compartir mucho y va a ir en línea para ver definitivamente cómo se está sobrellevando esta crisis en los mercados financieros internacionales y específicamente en Bolivia igual, ¿no? Entonces, es un trabajo bueno, entonces ya quedamos en eso. ¿Sí? ¿Les parece? Y ya empezarían a trabajar en esto a las 9:30. Si es que no me llaman, tal vez nos quedamos un poco más. ¿Pero de acuerdo? De acuerdo. Eric, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Mi grupo puede hacer las políticas monetarias y fiscales de Bolivia. Quisiéramos escoger ese tema. Listo, hemos dicho, el primero que dice lo hace. Entonces, grupo de Ademar, listo, ya está escogido Bolivia. Eso ya fue. Mi grupo podría ser Estados Unidos, por favor. Ya, a ver, buen día, Eric. Por favor, Perú. Ajá. Bueno, buen día. Entonces, nosotros, Diego Orellana, Estados Unidos. No, ya Magalí ya escogió Estados Unidos. Zona euro, entonces. ¿Cuál, perdón? Zona euro. Y nosotros un día, Perú, por favor. Ya, Fernando Bacaflor, Perú. ¿Y quién era el otro? Gracias. ¿Quién dijo zona euro? Diego Orellana. Diego Orellana. Perfecto, excelente. Podemos ir ya. Entonces ya quedamos con eso, así aprovechamos todo este tiempo. De repente lo acaban, si tienen media hora, 1 hora, y ya cantaríamos, y va a servir para la materia. Y para las inversiones online ya lo vamos a ver en la noche o algo. Bueno, y ya podríamos empezar algo. ¿Consultas? ¿Sugerencias? ¿Qué les parece? Nos daremos un pequeño descanso de 5 minutos. Es bueno, por lo menos para levantarse,
es pesadito. Yo también he llevado alguna otra clase aquí. Cuando uno no da clases y más bien está al otro, había sido complicado. Entonces son las 8:55 a las 9:00, solamente para que se levanten o algo. Nos vemos en 5 minutitos, chicos. Y pueden hablar de sus grupos ya organizándose si quieren. A ver, espero que ya estén. Aquí tengo un reporte de mercado de los muchos con los que empezamos el día. Este es de ayer, por ejemplo. Y a ver, vamos leyendo algo. No sé si logran ver cómo podemos... a ver, quiero... No, esto es... ¿Cómo, chicos? ¿Están en línea? Empecemos. Tenemos algo más de tiempo, pero no se lee muy bien. Estoy viendo cómo recorrer. Acá está. Ahora sí. Pero solo para que vean, vamos a ver qué ha pasado ayer. ¿Qué decían? ¿Lee? Creo que sí, ¿no? Sí. Los futuros de acciones de Estados Unidos operan esta mañana con leves bajas. Los futuros, ya estamos hablando de acciones. En promedio 0.3%. Luego de una fuerte liquidación previa en el mercado provocada por las preocupaciones sobre el creciente número de casos de coronavirus en California, Florida, Texas y también Nueva York, New Jersey, Connecticut, ordenan a los visitantes de ciertos estados críticos que permanezcan en cuarentena durante 14 días. Entonces, fíjense, malas noticias, más casos de coronavirus. ¿Cuál es su efecto en las acciones? Operan esta mañana con leves bajas. Perfecto, clarísimo, ¿no? Si se empeora la situación del COVID, ¿qué impacto tiene sobre las acciones? Negativa, ¿no? Por supuesto, es toda la crisis. ¿Qué ha pasado si hay otra vez cuarentenas y demás? Menos demanda, la gente deja de consumir, las empresas dejan de vender. Si van a dejar de vender, sus utilidades caerán. Y como sabemos, gran parte de nuestros modelos de valoración se basan en utilidades. Entonces caen. Si caen, la bolsa va a caer y demás, ¿no? Así de sencillo. ¿Qué más dice? El gobierno de Trump está considerando aplicar nuevos aranceles sobre productos de Francia, Alemania, España y Reino Unido. Lo que está un poquito Trump con Europa por 3.1 billones de dólares. Los nuevos aranceles sobre aceitunas, cervezas, ginebra y camiones pueden ser de hasta el 100%. Antes, y vamos a entrar en eso, había toda esta tendencia con la globalización de mercados libres de movimiento de capitales, de bienes, de personas y demás. ¿Cuál ha sido el extremo en eso? La zona euro, bueno, la Unión Europea en realidad, ¿no? Como ustedes saben, una persona puede ir a trabajar a otro lado, yo puedo importar, exportar sin aranceles, todo dentro de la Unión Europea. Pero ¿por qué será bueno eso? ¿Por qué todo yendo a eso? Y ahora, con Trump a la cabeza, más bien está retrocediéndose y implementando aranceles. Después, ¿qué dice? Continuaron incrementándose los inventarios de crudo, de petróleo, en la última semana, más de lo esperado. Se recuperarían los pedidos de bienes durables en mayo, es otro indicador, y el PIB del primer trimestre del 2020 sufriría una fuerte contracción en Estados Unidos. Por otro lado, dice, se reducirían las peticiones de subsidios por desempleo. Bueno, y aquí hay otras noticias. Esto también está colgado para que vayan leyendo. Y entonces ahí vemos de Europa, en Asia, más o menos igual que estaba pasando. Y demás. Entonces estas noticias tenemos que ir viendo y ver cómo afectan a los mercados. ¿Qué pasa si estoy invirtiendo en Asia, en Japón, en Europa? ¿Qué impacto tendrán si tengo bonos, estoy con instrumentos de renta fija, si estoy con instrumentos de renta variable, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ir viendo, eso se les va a ir mandando todos los días. A ver, ¿qué les parece? Y entraremos en la primera parte. Profesor, una consulta, como
sugerencia, ¿qué medios nos sugiere para que vayamos analizando, leyendo todos los días en términos de información financiera? Perfecto, justo les ponía una de las diapositivas, los principales que todos seguimos es Financial Times, ft.com, de ahí Bloomberg, que vamos a usar igual esa plataforma, no sé si la han visto antes, es la que usamos igual para las inversiones acá, y CNBC, es muy buena, y Reuters, esas son, creo, Reuters que se escribe, ¿no? Son las principales, muy serios, muy buenos, y viven de eso, ¿no? De proporcionar información. Entonces ahí entren y empiecen a leer, y es un montón de cosas, y les da una visión más o menos de qué puede pasar en el día, qué esperar y demás, ¿no? Entonces aquí vemos todas esas cosas. De ahí hablaban aquí del PIB del primer trimestre de Estados Unidos, salió justo ayer menos 5%, entonces tremendas estas cosas. Perfecto, entonces eso vamos a ir viendo, seguiremos más rápido con esto. Ay, cómo se... Está perfecto. Pensamos que finanzas nacionales, muy conceptual, muy básico, pero no está de más unos pequeños minutos a ir con esto. Entonces, ¿qué vamos a ver? Y hablábamos temas, los tipos de cambio. Definitivamente tenemos que ver qué afecta a los tipos de cambio. Es parte importante de las finanzas internacionales. Bancos centrales, y hemos hablado que es muy importante. El Brexit, ¿qué pasó? Justo ahora mencionaba la Unión Europea, pero los británicos han decidido salirse. ¿Qué consecuencias puede tener? Guerra comercial, hablábamos de Trump, blockchain, el grupo va a exponer, política monetaria y cambiaria. ¿Qué modelos de consolidación? Crisis de 2008 ya ha quedado tan atrás, pero con esta crisis que estamos pasando ahora, mucha gente otra vez está estudiando qué se ha hecho ahí para ver qué se puede implementar acá, a nada las políticas fiscales. Yo ya espero dentro de 1 o 2 años ver otras películas, documentales de realmente histórico. Vamos a ver, crear y administrar portafolios de inversión en mercados financieros e instrumentos derivados. Globalización, esto era parte de texto de la bibliografía de la maestría, pero bueno, ¿qué dice? Este es un texto de 2013 y vamos a ver cómo han cambiado las cosas. Muy sencillo. ¿Qué es las finanzas internacionales? Estudian flujos de valoración de activos. Se ocupan de flujos de efectivo, dice, a través de las fronteras, ¿ven? Sí, ¿no? Nacionales, fronteras nacionales y evaluación de activos, ubicados en diferentes países y denominados en diferentes monedas, una vez más los tipos de cambio. ¿Qué es la administración financiera internacional? A ver, bueno, un proceso de toma de decisiones financieras. Ahora las corporaciones, las empresas son multinacionales, ¿no? Entonces ya tienes que ver otro tipo de consideraciones. Dice aquí, por ejecutivos de empresas multinacionales que esperan en un mundo global. Gran ejemplo, Apple. Apple, prácticamente todo está producido en China. Y si está produciendo en China, ¿qué le interesa de China? ¿Cómo está su economía? ¿Cómo va a estar su tipo de cambio? ¿Qué tipo de aranceles hay? Ahora, precisamente con Trump poniendo aranceles en China, le está costando mucho más producir a Apple y demás. Estarán dispuestos a seguir invirtiendo y demás. Entonces, tiene todos esos efectos. Las empresas sí no solo ver a nivel local, tienen que estar interrelacionados internacionalmente. Los aspectos internacionales forman parte de un plan de negocios, definitivamente lo que digo. En las siguientes áreas, en marketing igual, en administración de cadenas de abastecimiento, eso es lo que está pasando ahora y ha pasado, como China entró primero en la pandemia y la cuarentena, y suministran a todo el mundo, realmente todo, hasta las agujas que compramos aquí en el mercado están hechas en China, es increíble. Entonces, una vez que paró su economía los primeros meses del año, también la cadena de abastecimiento mundial cayó fuerte. Entonces, hay una situación muy, muy dramática para China. Y muchas corporaciones en el ámbito internacional, ¿qué hacen? Ya no quiero estar expuesto a solo estar con proveedores chinos, han empezado a comprar más de Taiwán. Entonces se ha diversificado mucho en Asia, igual lo que es la provisión de abastecimiento, de materias primas o otro tipo de insumos. Operaciones, inversión y el financiamiento es otro tema súper importante a nivel internacional. A pesar de que no tengas operaciones muy internacionales, yo puedo financiarme internacionalmente. Bolivia, hablábamos de los bonos, para recordar, se han emitido bonos, los primeros $500 millones que se han emitido a nivel internacional ha sido el 2012.
De ahí se ha emitido en 2013 otros 500 millones de dólares, 2017 1.000 millones de dólares. Ya han tenido 2.000 millones emitidos en los mercados financieros internacionales. Pero se han emitido en dólares. ¿Y por qué? ¿Por qué no hemos ido a Europa y hemos emitido en euros, donde las tasas están mucho más bajas? La última emisión del 2017 creo que ha salido cerca de 4.60%. El cupón era 4.75, creo. Entonces, eso es lo que mi costo financiero por emitir. En Europa, donde las tasas en ese momento estaban en cero prácticamente, hubiera emitido en euros, pero a una tasa de repente del 2%. ¿Por qué hemos ido en Bolivia? ¿Qué creen? A ver, muy rápido ya para participaciones. Y era tal cual, incluso hasta más barato hubiéramos podido invertir en Europa, tal vez al 1.5%. ¿Qué dicen? Tal vez tiene que ver por un tema de solidez y confiabilidad del dólar. Muy buen aspecto, puede ser, excelente, pero ahí te lo planteo, emití en euros y ese ratito compraba dólares. En operaciones de Forex, profesor. Exacto, podría haber hecho eso, ¿no? Muy buena la primera participación, pero la segunda ahí te daba la respuesta, excelente, pero emitía, recibía los 1.000 millones de euros y inmediatamente compraba los dólares, entonces me quedo con la moneda más segura. Entonces me digo que no va por ahí, pero sí es algo que se ve. ¿Qué más podría ser? Okay. Ya, para empezar, esa emisión la hace el ministerio, lo hacemos como país, no ha sido el Banco Central. Pero has tocado un punto que vamos a igual conversar, la normativa. Y eso también van a ver en lo que vayan trabajando de política monetaria y fiscal. Les doy un ejemplo. Van a ver algunas medidas, han debido escuchar, hemos comprado bonos del Tesoro de las AFPs por casi 3.500 millones de bolivianos, porque ahora hay otros bancos que están comprando bonos incluso de las corporaciones directamente. Nosotros normativamente no podemos hacer eso. Entonces, excelente, has tocado ese punto, pero en este caso de las emisiones de bonos, era el Tesoro, ¿no? Entonces no tenían esa restricción. Podrían haber incluso emitido en yenes japoneses. Entonces, adelantando, ¿qué es lo que más o menos ves? Para empezar, el dólar sigue siendo la moneda más importante del mundo. Yo puedo pagar con dólares en todo el mundo mis importaciones. ¿Cómo está nuestra balanza comercial, nuestras exportaciones e importaciones? A pesar de que tenemos nuestro principal socio, bueno, ya no tanto, Brasil, con nuestras exportaciones en gas, no es que nos pagan en déficit, ¿no? Comercial los últimos años. Así es, ya estamos con déficit comercial. Pero, por ejemplo, a pesar de que con Brasil era el principal, casi 30% de nuestras exportaciones solo por el gas, no es que nos pagaban en reales brasileños, nos pagaban en dólares. A pesar que con Europa tenemos un comercio casi del 10%, muy poco nos pagan en euros. Casi todo el resto igual nos pagan en dólares. Entonces, esa es una de las primeras consideraciones. ¿Por qué, digamos, hemos ido a dólares? Porque vamos a usar dólares. Si voy en euros, no voy a estar haciendo gran parte de mis pagos o utilizar esa nueva deuda en euros. ¿Por qué? Porque casi todo sigue funcionando en dólares. Y si lo mantengo en euros, los 1.000 millones, y voy gastando poco a poco, estoy expuesto a ¿qué tipo de riesgo? El riesgo de tipo de cambio. Si se deprecia el euro brutalmente, justo mientras yo lo tengo ahí guardado para ir utilizando poco a poco, pierdo el valor de esos 1.000 millones. Porque al final de cuentas, como les comento, es el dólar la moneda más utilizada, queramos o no queramos. Por eso es que tienen una ventaja increíble los gringos, moneda sea utilizada como la principal en todo el mundo, en finanzas internacionales, comercio internacional, inversiones. Una consulta, profesor. ¿Afecta el hecho también en este análisis de que tengamos un tipo de cambio fijo en dólar y en relación boliviano-euro fluctúe, digamos? Ok, perfecto. Buena pregunta, ya vamos a entrar y esa es la idea. Siempre en estas clases interrúmpame y vamos a hablar de todo, por eso no se falta. A ver, primero, sí hemos mantenido desde noviembre del 2011 una política cambiaria donde está fijada, ¿no? 6.86 y 6.96. Con el dólar, ya solo para cerrar nuestra charla de por qué la emisión en dólares, creo que queda más o menos claro.
es la moneda que más utilizamos, entonces la vamos a ir guardando, no es que se gastan los 1.000 millones de un día al otro, entonces se van quedando y eso ha entrado precisamente a las reservas internacionales, ya vamos a hablar más adelante. Pero, ¿qué hemos hecho con eso? Entonces, bueno, se quedan ahí y se van utilizando. ¿Por qué? Porque casi todos los pagos que hacemos, a pesar de que negociamos con todo el mundo, comercio internacional, utilizamos el dólar. Entonces, tener otra moneda ya nos da un riesgo de tipo de cambio, y con 1.000 millones de dólares el riesgo de tipo de cambio es alto. Ahora, la pregunta que ibas era ¿en qué afecta o por qué nuestro tipo de cambio fijo respecto al dólar, pero con el euro, por ejemplo, varía? Exactamente, si nos fijamos al tipo de cambio, deme un segundito, por favor. Con el dólar definitivamente estamos fijos. Y con el euro, que el euro varía respecto al dólar, si estamos fijos contra el dólar, por supuesto, con el euro estamos entonces variable. ¿Por qué? ¿Qué nos afecta? Aquí ya podemos entrar directamente, ¿no? ¿Ustedes creen que al haber mantenido el tipo de cambio fijo ha sido bueno o malo? A ver, empezaremos. Hay miles de charlas, ¿no? También desde la óptica de la que has, ¿no? Tal vez si eres importador tienes una visión, si eres exportador tienes otra visión. Muy bien, y ahí lo que ya para redondear, el tipo de cambio y por qué se quejan tanto los exportadores, porque ellos dicen, si depreciamos el tipo de cambio, mis exportaciones se vuelven más competitivas, ¿no? Todos saben el por qué. Al mantenerse el tipo de cambio localmente, los exportadores reciben pagos en moneda, en divisa, en dólares. Los costos internos por la inflación han subido salarios, han subido insumos, han subido materias primas, todo, y el valor de sus exportaciones sigue siendo el mismo. Entonces, a medida que pasa el tiempo, al convertir en moneda nacional, se van reduciendo sus ingresos. Exactamente, de acuerdo a eso, y es lo que dicen, nuestra competitividad ha bajado. Nuestros costos locales, que los pagamos en bolivianos, han subido, pero yo sigo recibiendo, no sé, 10 millones de dólares cuando exporto, y esos los sigo cambiando al mismo tipo de cambio. Si se depreciara el tipo de cambio, esos 10 millones de dólares por mis exportaciones que ahora recibiría, en mi ejemplo, 68.6 millones de bolivianos, si lo deprecio al 7, por ejemplo, ahora voy a recibir 70 millones voy a recibir más, con eso voy a poder compensar esta inflación local y demás. Excelente. Prácticamente esa es la idea. Hay otras cosas más, porque hablamos que cuando depreciamos el tipo de cambio hacemos más competitivo las exportaciones, y ellos se van quejando de eso. Pero ahora, y ahí hay montonera de papers que dicen que definitivamente la competitividad del país no está basada, o el tipo de cambio no es un factor muy importante. Sí es estacionalmente, sí es en pocos periodos de tiempo cortos, pero en definitiva la competitividad se basa en la estructura de costos, en la estructura productiva de un país. El ejemplo, China. China, si bien se habla de que manipulaba mucho su tipo de cambio y sigue haciéndolo, pero creen que toda la competitividad china se da porque han tenido una moneda depreciada. No precisamente. Más que todo es una estructura productiva de costos y demás. Entonces, un poco esa ha sido una de las justificaciones por qué hemos mantenido. Entonces, como bien decía, de repente el exportador no le ha gustado mantener el tipo de cambio. ¿Por qué? Nosotros, mientras manteníamos fijos, ¿qué hacían Brasil, Perú, Chile? Han depreciado sus monedas. Bueno, el mercado ha hecho que se deprecie, ¿no? Son tipos de cambio flexibles. ¿Y eso en qué ayuda? Lo siento, un segundito más, por favor. Los exportadores son los que más o menos se quejaban. Entonces, deprecias la moneda, ellos depreciaban, decían, no, están menos competitivas. Y ya, pero si se dan cuenta, al haber mantenido el tipo de cambio, sí has perjudicado en cierta manera a los exportadores, porque si hubieras depreciado, definitivamente hubieran recibido más bolivianos por sus dólares de exportación. Pero, ¿en qué ha ayudado? El tipo de cambio ancla expectativas de todos los participantes. Si yo soy un productor, cualquier empresa, ¿de qué depende que yo invierta más o menos para el próximo año? Haré mis perspectivas de ventas, de costos. Ahí en costos, ¿qué voy a ver?
muy específicamente la inflación, precisamente. Si yo tengo una inflación estable, más o menos del 2-3% que hemos estado teniendo, perfecto, lo incluyo fácilmente en mis costos. Después, si yo soy, en un caso del exportador, sé que el tipo de cambio va a ser fijo, que voy a recibir tanta cantidad de bolivianos por mis exportaciones, es otro motivo de certidumbre. Entonces, anclas expectativas, tanto de inflación y, bueno, del tipo de cambio, ¿no? Entonces, ¿eso qué te ayuda en el sector productivo? A poder planificar de mejor manera. Ahí voy a ver si efectivamente voy a poder generar utilidades y no. ¿Qué pasa si tuviéramos, por un lado, inflación que se dispare al 4 o 5%, sin que el mercado lo espere? Todo eso mi programación financiera se va al diablo, ¿no? Lo que yo quería ganar, mi intención 14%, se volvería 12%. O menos, ¿no? Lo mismo con el tipo de cambio, mucho más, los movimientos del tipo de cambio pueden ser del 5, 10%, 20%. Imagínense una planificación y que el tipo de cambio se vaya al lado opuesto del que yo esperaba en un año y termine recibiendo 30% menos o más. Entonces, eso ha ayudado a anclar bastante expectativas. Ahora, y creo que es consenso en todo lado, sí hay muchos beneficios de un tipo de cambio flexible. Amortigua, ¿no? Son como amortiguadores, eso siempre se habla de los tipos de cambio flexible. Precisamente si hay como una crisis en un país, tu balanza comercial es negativa, ¿qué significa? Tu moneda se deprecia de tipo de cambio flexible. Se deprecia, entonces momentáneamente tus exportaciones mejoras, entonces amortiguas esa caída. Esa es la idea de los beneficios de un tipo de cambio flexible. Creo que todos sí estamos de acuerdo que tiene sus beneficios, pero ahora tenemos que ver un buen momento para empezar a flexibilizar el tipo de cambio. Para empezar, gracias a qué podemos mantener el tipo de cambio, es que si viene un banco o toda la economía necesita dólares, yo como Banco Central le entregue dólares. Esa es la idea. ¿Y de dónde le entrego? De las reservas internacionales. Si no tengo reservas internacionales y un banco viene y me pide dólares, ahí sí estamos fregados y vamos a tener que mover el tipo de cambio obligados. Resumiendo, sí hay consenso de que es bueno flexibilizar, pero hay que ver un buen momento. Si ahora ustedes van, justo en una reunión sobre eso, y decimos, no, a partir de mañana el tipo de cambio de 6.96 lo movemos a 7. Para empezar es una variación mínima de 0.2% o menos. ¿Tendrá un efecto en la competencia de los exportadores? Definitivamente no. ¿Pero qué va a hacer? Va a generar inestabilidad. Así es, mi papá volando va a ir a cambiar sus bolivianos y a comprar dólares y guardárselos bajo el colchón o poner en una caja de ahorros en dólares, ¿no? Y todo ese efecto, imagínense, hay mucho miedo, creo que es uno de los costos de haber mantenido tanto tiempo el tipo de cambio fijo, que la gente no lo va a aceptar. Entonces, vas a crear eso, puedes hacer corridas bancarias, el nivel de liquidez del sistema cae, se dolariza la economía, las reservas saldrían mucho más, entonces es una situación tremenda negativa, dada las expectativas ahora, ¿no? Entonces, ¿qué habría que hacer para mover el tipo de cambio? Ver que hayan condiciones buenas en el mercado. En otras palabras, deberíamos hacerlo cuando la economía esté bien. Mientras esté mal, vamos a crear pánico por los traumas que tenemos como país del 85, la hiperinflación, que ustedes todavía no han ni de nacer. Yo era chiquito también, tampoco estoy tan viejo, pero eran traumas que se han quedado en toda esta parte de la población, que hay miedo y corres a comprar dólares. Eso pasa en todo el mundo, pero mucho más en Bolivia. Entonces, ese es un justificativo enorme, porque, y esa es posición oficial del banco, han debido escuchar, a mantener el tipo de cambio fijo. Por lo menos veremos hasta elecciones, hasta el año, una vez más lo reitero, es posición oficial, porque como se darán cuenta, no ganamos nada moviendo el tipo de cambio. Al otro lado, empeoramos. Y otra consecuencia de depreciar una moneda es la inflación importada. Si depreciamos la moneda, exportaciones aumentan, o sea, se vuelven más competitivas, entre comillas, las importaciones se vuelven más caras. Nosotros importamos un montón de maquinaria y toda la parte productiva son importaciones, no producciones aquí ni de autos, ni de maquinaria, ni nada. Entonces, si depreciamos esas importaciones, en contrapartida se vuelven más caras. Si se vuelven más caras, los costos igual de producción, entonces en todo el país se incrementan. Y eso al final de cuentas, los productores lo trasladan al precio de los bienes finales y tenemos inflación. Tenemos inflación, menor poder adquisitivo de la población y demás. Entonces, si se dan cuenta, redondeando, igual volviendo a la pregunta, si bien los exportadores han sido en parte perjudicados, entre comillas, una vez más,
El resto de la población parece que hemos sido beneficiados. Activas ancladas de inflación, de tipo de cambio y poder adquisitivo. ¿Qué tal? ¿Me creen o no mucho? Yo creo que es correcto lo que dice Eric, porque al final el sector exportador definitivamente, si no es petróleo, hidrocarburos, oro o minerales, no es tan grande como, no es tan, ¿cómo se dice?, crítico en la economía en general. Seguimos dependiendo de las materias primas, minerales e hidrocarburos, ¿no? Entonces, si el Estado maneja y es capaz de controlar la emisión, el monto de las reservas y crea algún tipo de incentivos a las exportaciones, sean fiscales o de políticas, no sé, cambiarias, sistemas de pagos y otros aspectos. Entonces se puede controlar eso y el sector exportador puede seguir creciendo, ¿no? Es más peligroso para la economía en este momento que la moneda se deprecie, ¿no? Después de tantos años de apreciación de la moneda nacional. Y si las políticas fiscales a favor de los exportadores, los no tradicionales, pues la economía se podría seguir manteniendo, ¿no? En el nivel que está. Sería terrible volver a lo que ha pasado en la época de la UDP, ¿no es cierto? De Siles Suazo. Exactamente, sí, muy de acuerdo. Y solo para complementar, adelante. Creo que dos ejemplos de lo que usted decía son, uno, por ejemplo, el trauma que nos queda como economía del UDP, es que las grandes operaciones en Bolivia todavía se hablan en dólares, ¿no? O sea, comprar una casa, comprar un auto, no hablas 100,000 bolivianos, sino 15,000 dólares y eso. Y el otro tema con relación a mover ahorita el tipo de cambio, lo que ha pasado un poco con el préstamo del Fondo Monetario, ¿no? Que ahí sí, a mi entender, hay un error del gobierno porque eso se podía haber sacado del tema, ¿no? O sea, yo he trabajado 5 años en el Banco Mundial y si bien hay reglas de los organismos internacionales, se puede hacer acuerdos donde no figure ese tipo de recomendaciones que genera una susceptibilidad. Pero ahí nos han dado un pantallazo de cómo la gente reaccionaría ante ese tipo de cosas y más en un contexto de alta polarización política como el que nos encontramos, ¿no? Excelente comentario. Nuestra población ahora está muy sensible. Muy sensible, tenemos elecciones igual en septiembre, entonces mover algo sí crea pánico. Esto del fondo, te comento, claro, nosotros como Banco Central, igual como banqueros del gobierno, como agente financiero, hemos participado, y les comento, no hay ninguna condición de ese tipo de mecanismos. Tú que has estado en el Banco Mundial, has debido ver igual, sí, gran parte de los créditos del Fondo Monetario tienen ciertas condiciones, alcanzar déficit de tanto, tipo de cambio tantos y demás, ¿no? Pero este es un mecanismo específico que, bueno, ya tenía tiempo, pero ahora se ha potenciado a casi 180,000 millones de dólares para prestar en todo el mundo, donde no tiene condiciones. Si bien se ha escrito, es lo que se ha publicado, que sí, que el país se compromete en el mediano plazo una estabilidad fiscal, obviamente. Nunca va a decir a alguien que sí, no voy a poder pagar mis deudas dentro de un mediano y largo plazo y demás. ¿No? Son condiciones muy genéricas, no condiciones, son comentarios o compromisos o intenciones en realidad. En ningún momento se ha firmado algo o que específicamente, si no se cumplen esos niveles, te doy un ejemplo mucho utilizado el Fondo Monetario, yo que sé, un déficit fiscal del 3% o algo así, si no se alcanzaba eso, habían como consecuencias. Este último crédito no tiene absolutamente ninguna condicionalidad, les comento. Sí estaba en papel escrito, como es lo normal, es lo estándar de ellos, pero no tenía ninguna condicionalidad. Y la tasa de interés es la más baja del financiamiento, en todo el financiamiento externo. Ahorita esa tasa está en 1.05%. Si emitimos bonos, que esa era la idea, ya les comentaba, y vamos a seguir hablando más de eso, por lo menos nos van a exigir un 6%, 5% de tasa, claro. Imagínense. Y ahora ese crédito es de 1.05%, y aún así no quieren sacarlo. Hay algo nomás detrás político, ¿no? Como hablaba alguien. Hay político, pero también hay un trasfondo del fondo. Yo le cuento que cuando yo he trabajado 5 años en el Banco Mundial viendo el tema de comunicación, y para nosotros la tarea era un poco deslingarnos, porque el banco y el fondo los unían como los hermanos, digamos, y la verdad es que las recomendaciones y las políticas que en los 80 se utilizaron en los países en América Latina, sobre todo, no fueron las más adecuadas, entonces ha quedado un poco ese fantasma también, ¿no? Entonces,
en el banco principalmente, toda nuestra estrategia de comunicación era separarnos de a fondo y mostrarnos, porque el banco no solo te da préstamos en términos financieros, sino te da know-how, te trae experiencias internacionales, o sea, tiene otro valor agregado, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que eso nos muestra cómo reacciona la gente y cómo a veces algunos fantasmas aparecen, ¿no? Excelente comentario, qué bien que has ido en eso. Y definitivamente el Fondo Monetario tiene todavía un estigma de ser muy exigente cuando te da créditos. Y siempre han estado procíclicas. ¿Qué significa? Si estás decreciendo, o sea, estás desacelerando tu economía, en general, ¿qué te dice el Fondo Monetario Internacional? Más bien está cambiando algo el discurso, pero te decían también, gasta menos como gobierno, por lo menos la parte fiscal. ¿Por qué? Claro, si estás decreciendo vas a tener menos ingresos y si empiezas a gastar más vas a entrar en una insolvencia y eso desestabiliza el sistema monetario internacional, que es la función del Fondo Monetario. Justo hay unas diapositivas más adelante que vamos a hablar de eso. Entonces, un poco es esa la perspectiva del fondo, pero ¿qué? Y ahora es justo lo que está pasando. Estamos aplicando políticas más bien contracíclicas. ¿Qué significa? Si está cayendo la economía, nosotros vamos a gastar más para compensar. Un poco lo que se ha hecho en el anterior modelo, el anterior gobierno. Tenía algunas cosas buenas, muchas malas, pero eran políticas contracíclicas. Estaba cayendo la economía y más bien tú gastas algo para compensar esa caída del sector privado, además, como gobierno gastar. Claro, ahora, eso sí siempre van a tener cuidado. Lo que digo, no estoy diciendo que estaba bien o el gasto estaba bien. Mientras gastes en cosas productivas que te ayuden a mediano y largo plazo, por supuesto está bien, ¿no? Pero parece, otra vez entre comillas, que habían gastos que no eran muy necesarios. Pero bueno, era una política contracíclica. Y ahora se está poniendo de moda precisamente eso. Antes, algo que antes no era recomendado. Todos los países están endeudando ya niveles increíbles. ¿Para qué? Para aplicar políticas contracíclicas. Y como bien dices, Fondo Monetario y Banco Mundial se han separado, a pesar que han sido creados al mismo tiempo, en Bretton Woods, 1944, después de la Segunda Guerra Mundial, donde el Fondo Monetario, ¿cuál es su objetivo? Parte monetaria internacional, tipos de cambio, balanzas de pagos y demás. Mundial, más bien créditos para el desarrollo de los países, ¿no? Sobre todo reconstrucción, ¿no? El Banco Mundial nace para reconstruir Europa y todos los países dañados por la Segunda Guerra y después en el camino acaba tomando un rol de desarrollo, ¿no? Exactamente, así es. Pero entonces, con eso, esa es un poco la filosofía, por qué mantenemos el tipo de cambio. Ahora, ya yendo un poco más atrás, ¿cuándo nos veríamos obligados a mover el tipo de cambio? Cuando las reservas definitivamente no sean las suficientes. ¿Por qué? ¿Y cuál es? Adelantamos materia. Dania, ¿querías participar, no? Sí, exactamente en eso. O sea, evidentemente sí se va a tener que modificar el tipo de cambio cuando las reservas internacionales netas lleguen a un mínimo, pero ese mínimo lo desconocemos, o el gobierno trate de captar dólares para la economía, ya sea en la deuda externa o una inversión extranjera. Pero ya usted debe saber más del tema respecto a cuándo se va a alcanzar ese mínimo en las reservas internacionales. Definitivamente no les puedo decir un número, siempre hablamos de rangos. Lo que sí les puedo decir, los niveles en que estamos ahora, que son cerca de 6.300 millones de dólares, es más que suficiente. Más que suficiente, si sigue saliendo y demás, tenemos ya mecanismos, por supuesto, para fortalecerlas. Como tú dices, si bien un crédito del gobierno exterior entra a la parte de las reservas. Entonces, es un mecanismo, ¿no? Definitivamente, como gobierno, igual como Banco Central, tenemos acceso a de crédito y demás, y bueno, otro tipo de mecanismos que les aseguro están muy en la mesa por si pasara algo, ¿no? Pero el nivel desde ya es suficiente. Adecuado es como le llamamos. Sí, solo para redondear y la parte bien intuitiva, ¿por qué las reservas ayudan a mantener el tipo de cambio? Es que si un banco yo qué sé, el banco de crédito, necesita 50 millones de dólares para sus clientes. Bueno, sus clientes le piden, un cliente importador, y el banco de crédito tiene su stock de dólares, ¿no? De sus exportadores y demás, pero de repente hay más importaciones y ya no tiene suficientes dólares. ¿Qué hace? Viene al Banco Central y me pide venderme 50 millones de dólares. Yo le vendo al 6.96
ese mismo día. Aquí tienes tus 50 millones de dólares al 6.96. Perfecto, él cumple con la demanda de su cliente. ¿Qué pasa si yo no tengo? Mis reservas están más bajas y yo le digo, si tienes quieres 50, yo solo te doy 30 millones al 6.96. Y otro rato, ahora no te doy los otros 20, no tengo. ¿Qué va a hacer el banco de crédito que necesita los 50 millones? Ok, agarra los 30 que yo le voy a dar y esos otros 20 que sí los necesita, ¿qué va a hacer? Va a ir al banco mercantil y le va a decir, mira, necesito, vendeme. Y el banco mercantil le va a decir, a mí me están pidiendo, te vendo, pero ya al 7. Y el de crédito dirá, no, va a ir al Visa. El Visa le dice, no, te vendo al 7.20 y demás. Entonces, ¿qué vas a crear si yo no atiendo esas necesidades como Banco Central? Presiones a la depreciación. Y ese banco de crédito al final puede estar comprando ese dólar en 7.20. Entonces, ahí está claramente cómo las reservas ayudan a mantener. Mientras yo tenga reservas y cumpla con toda la demanda, todo lo que me vienen a pedir yo les doy. Sin explicaciones ni nada. Ok, me das tantos millones, le doy al 6.96. Mientras yo pueda seguir haciendo eso, ese banco no tiene por qué ir al mercado a ofrecer otro tipo de cambio. Usted sabe que yo le voy a dar lo que necesita, 6.96. Entonces, esa es la idea. ¿Y por qué si no hayan reservas, vamos a tener que obligados a mover, ¿no? Una consulta, Eric. ¿Y qué ha pasado ahora, digamos, con todo el efecto de COVID? Seguramente este periodo no ha salido mucho dólar, si quieres, hacia afuera, pero ¿ustedes prevén que esto se va a ir reactivando evolutivamente o va a ser, no sé, en el corto plazo o ya se va a ir directamente hacia el mediano plazo? ¿Cómo prevén esa situación? Buena pregunta, justo ahora voy a entrar a comité, me tenían que llamar 9:30, pero aprovechamos hasta que no me llamen. Les comento, durante estos 3 meses prácticamente no ha habido demanda de dólares. ¿Por qué? ¿Quiénes demandan? Por un lado, comercio internacional más que todo, ¿no? Hay varios factores. ¿Pero qué es? Importadores, exportadores. Como incluso fronteras han estado cerradas, sí funcionaba algo de carga, pero no ha habido ese movimiento. Entonces, perfecto, muy bien. ¿Cuál es otra fuente que nos demanda dólares? Son los dólares en efectivo. Lo que la gente se asusta y va a cambiar. Yo inicialmente en marzo creí que iba a haber algo de ese efecto. Creí que la gente iba a empezar a ir a los bancos y a cambiar sus bolivianos. Les comento, en octubre y noviembre del año pasado con las elecciones y los problemas, ahí ha salido montonera de plata, y es información pública igual, de casi 700 millones en octubre y casi 400 millones en noviembre, de gente que iba a pedir efectivo. Y ese efectivo, pocos lo ponían en sus cajas de ahorro en la banca, muchos realmente bajo el colchón, les comento. Y bueno, ¿qué pasó ahora? Yo esperaba que algo así, que la gente diga, no, realmente cuarentena, economía paralizada, crisis, defaults, nos vamos al diablo, cambiaré mis dólares por si el tipo de... Lo silenciaremos. Entonces, yo pensé que era algo de común, pero realmente no ha habido cambio. Ahí está. ¿Qué se llama? Tampoco ha habido demanda para cambiar en efectivo. Increíble, 3 meses han pedido poquísimo. Entonces, con todo eso, las reservas, les comento, se han estabilizado. Estamos 3 meses o más con este nivel cerca entre 6.300, 6.400 millones de dólares. Entonces no hay. ¿Qué esperamos adelante? Yo sí esperaría que un poco la gente empiece a hacer eso. Pero la gente está más preocupada de tener efectivo, moneda local y abastecerse. Es increíble cómo se ha visto ese efecto. Por eso es que no han venido a cambiar. Ahora, las actividades económicas también se están reactivando y ahí también los importadores empezarán a demandar. Estamos viendo niveles ya, bueno, por lo menos algo de demanda, nada fuera de lo común. ¿Qué esperamos? Que siga esto, no tengamos movimientos bruscos. Lo que sí hay que estar pendientes es agosto, para ver cómo se desenvuelven las campañas políticas, ¿no? Cómo va a estar la situación política y social antes de las elecciones. Si hay mucho miedo y demás, yo creo que sí puede haber otra vez este incremento de demanda de dólares. Como les comento, con toda la información, datos que vemos hasta ahora, no esperamos grandes demandas. Hay que esperar a agosto, pero redondeando, esperaría una vez más, niveles que tenemos es más que suficiente para mantener una política como la que hemos estado teniendo. Buena pregunta y es algo bien interesante que estamos siguiendo de muy cerca, les comento. ¿Algún otro comentario?
Perdón, se ha entrecortado. ¿Cómo iban a reaccionar? ¿Qué decías? Ujú, ujú. Excelente. Se ha escuchado entrecortado, pero creo que sí te he escuchado bien, que la emisión de bonos, ¿no? Como qué tasa pagaríamos y si habría la demanda suficiente, si van a haber compradores y todo el mundo está emitiendo. Excelente, y ahí entramos igual a la parte de renta fija internacional. Si todo el mundo anda emitiendo bonos, ¿qué significa? Que los inversionistas andan comprando esos títulos. Que en términos de oferta y demanda, los bonos, acciones, cualquier cosa, sabemos clase número 101 de economía. El precio de cualquier bien o activo depende de su oferta y demanda. ¿Qué está pasando entonces con el mercado de renta fija? Hay harta oferta, hay un montón de oferta en el mercado internacional. Como bien dices, España, la eurozona, Japón, China, nosotros, Chile, República Dominicana, todos están saliendo a emitir. Entonces, si hay harta oferta, ¿qué pasa con el precio de un activo? Si hay mucha oferta, cae el precio. Si cae el precio, ¿qué significa en renta fija? Su tasa de rendimiento es una relación inversa, ¿no? Y vamos a repasar más adelante. Cae el precio, ¿qué significa? Las tasas tienen que subir. ¿Por qué? Porque si hay harta oferta y yo quiero que me compren mi bono y hay tanta oferta, tengo que ofrecer una tasa de interés más alta para que me lo compren. Entonces, por ese lado, muy, muy buena pregunta. Ahora, te comento, ¿qué pasa por otro lado? Los bancos centrales han inyectado cantidades enormes de liquidez en el sistema financiero, con la idea de que los bancos y los sistemas financieros sigan trabajando de manera normal. Pero muchos de estos bancos incluso están con liquidez en exceso y están comprando estos bonos. Entonces, hay nomás demanda, les cuento, de estas emisiones internacionales. Es un poco contradictorio, ¿no? Está buscando financiarse porque no tiene... Pero por otro lado, sigue habiendo la demanda de estos títulos. Entonces, ¿pero qué pasa con esto? Por un lado, la tasa, como hemos visto, hay harta oferta, la tasa de por sí debería ser más alta, ¿no? Para compensar a todos estos inversionistas. Como Bolivia, ¿de qué depende nuestra tasa? Por un lado, va a ser emisión en dólares, que ver el mercado de dólares. El mercado de dólares, ahorita en cuánto está la tasa del FED, el Banco Central de Estados Unidos, ¿no? Si él define su tasa, todo el resto de los mercados en dólares van a ir en el sentido. Si el FED sube su tasa de bonos corporativos, de gobiernos y demás en dólares también van a subir y demás, ¿no? Lo que es política precisamente monetaria. Pero ahorita la tasa del FED está en 0,25. Solo como, y la tasa a 10 años de los tesoros de Estados Unidos está cerca de 0,70, pongamos, 0,70%. ¿Cómo uno determina cuánto más tiene que pagar sobre eso como país? Ahí tiene mucho que ver el riesgo de crédito del país, ¿no? Si eres un país muy seguro, con el mismo riesgo de crédito que Estados Unidos, también pagarás el 0,70. Pero obviamente no hay esa situación. Entonces nosotros, país más riesgoso, nos han bajado la calificación, ahora estamos con B+. ¿Qué significan? Hay una prima de riesgo más alto, tenemos que compensar a los inversores por invertir con nosotros que somos algo más riesgosos. Les comento, y vamos a ver creo más adelante, igual hay unas diapositivas, donde las últimas emisiones que hemos tenido, 2013, 2017, sobre la tasa de tesoros de Estados Unidos, más o menos un 3%, 3.5% más se ha pagado. Ese es más o menos nuestro riesgo. Entonces, si ahorita está en 0,70, la tasa a 10 años de gobierno, bajo esa premisa histórica, si hubiéramos mantenido ese perfil de riesgo, deberíamos ahorita pagar como un 3,70% de una emisión. Parece buenísima tasa, ¿no? Al 3,70%, pero hay más riesgo. Definitivamente la impresión en el país, precisamente se ha confirmado que han reducido la tasa, la calificación de riesgo ha aumentado. Y por lo que están sondeando, los que están armando esta emisión, se hablaría entre 5 y 6% de la tasa. ¿Por qué? Porque hay más riesgo. Y aparte, muy en línea con lo que dices, hay una oferta de bonos, finalmente medio está agotando la demanda. Entonces, no es el mejor momento, pero les comento, tampoco hay más fuentes de financiamiento. Bueno, hay, ¿no? Pero, uno tiene que
acceder a todo lo que pueda en estas circunstancias. Son circunstancias históricas de no creerse, el impacto es brutal. Entonces, no queda otra, digamos. Una es, o esperar que mejoren las condiciones. ¿Será que mejoran? Más bien no va a ser que empeoren dentro de 3-6 meses y va a ser incluso más difícil emitir. Entonces, esas cosas son las que se están sopesando o balanceando para ver si se va a emitir ahora. Y por lo que les informaba y salió en la prensa, la idea era que sí se emita. Definitivamente esto es tuición del ministerio. Nosotros sí participamos como colaboradores, pero la decisión va más allá es de ellos, ¿no? Buena pregunta y buenos comentarios. ¿Algo más? ¿Algo sobre eso? Sí, Eric, yo tengo una consulta respecto a los desembolsos que indicaba que había realizado para empresas del gobierno como Teleférico, como Ende, que ya era dinero de las reservas internacionales netas. No sé cómo se trató este tema, si es por plazos. Excelente, ¿no? Siempre las primeras clases de entrada. Muy buenas preguntas, y es la idea, ¿no? Es la idea de esto. Pero para empezar, esos créditos, les comento, absolutamente todos se han dado al 100% en bolivianos. Ahora, si afectan las reservas, sí tiene, no directo. Para empezar, haces los desembolsos en bolivianos, y yo soy el Teleférico, ok, tengo mis 400 millones de bolivianos y necesito comprar maquinaria. Ahí voy a importar, y cuando vaya a importar, ahí sí voy ¿qué se llama? Ahí sí voy a demandar dólares y voy a venir al Banco Central y ahí yo le voy a dar de mis reservas. Entonces, sí, es muy buena pregunta, pero es bueno clarificar. Sí, el 100% de esos créditos en bolivianos. ¿Tiene una reserva? Sí, una vez que utilizan para cosas como importación, si no tiene. Ahora, esos créditos son concesionales, son a 20, 30 años plazo, tasas de interés del 1% y demás, ¿no? Y hay un montón de empresas. El monto que se ha dado es muy, muy alto. Eso sí, yo veo, bueno, todo el mundo, y técnicamente es lo que se ha asumido al financiar al sector público. Si bien hablábamos de que ahora es más común ya hacer políticas contracíclicas con un gasto de gobierno, y este tipo de créditos es un gasto para incentivar ciertos sectores, tiene que ser bien administrado. Ahí, igual, opinión personal, históricamente el gobierno no es buen administrador de empresas. Por eso también es que hay otra teoría, que ahora ya no está tan dura, que el gobierno tiene que tener la menor participación posible en los mercados y dejar que el mercado determine los precios de los activos y valore los riesgos y demás. Un libre mercado, ¿no? La teoría de Chicago y demás. Y bueno, Estados Unidos siempre ha propugnado eso, pero ahora ya con Trump se está dando la vuelta. Un poco la idea entonces repito, ¿por qué se hablaba de que el Estado lo más pequeño posible? Es que el Estado no es buen administrador, y eso es cierto. Y aquí hablando de libres mercados y demás, sí, yo soy igual apoyo el libre mercado y flexibilizaciones en muchas cosas. Si tú eres una empresa y estás creciendo y demás, contratarás más gente, más maquinaria y demás. Perfecto, sigues creciendo, pero si eres una empresa y estás al revés, la demanda en el país está menor, por lo tanto tienes que recortar algunos gastos y demás, por supuesto. Lastimosamente, bueno, si hay flexibilidad laboral, de repente tengas que despedir, doy un ejemplo, ¿no? Muy particular, cierto porcentaje de tu planilla para seguir sobreviviendo. Pero un gobierno puede hacer eso, una empresa pública es muy difícil. Tienes una que se llama como responsabilidad incluso social de mantener gente, bueno, en mi ejemplo de planillas, ¿no? Entonces, eso dificulta a veces que las empresas públicas sean flexibles y tengan más esta perspectiva privada de generación de utilidad, de eficiencia y demás, donde eso te ayuda también a tomar más riesgos y ahí se desarrolla la economía, innovación, gastar en desarrollo, investigación y demás, ¿no? Entonces, un poco las consecuencias, creo, de haber tenido un aparato de gobierno tan grande, con tantas empresas, que, bueno, los resultados nos están mostrando que varias de esas no son rentables, ¿no? Entonces, ahí tiene sí un impacto de haber hecho de repente créditos no muy bien sustentados. Ahora, la definición de a quienes se daban ya como Banco Central, por supuesto, eso era tuición igual del ministerio, ¿no? Buena pregunta. Bueno, seguimos un poquito con esto, bien, creo que vamos a seguir agotando lo del Banco Central y siempre haciendo la comparación con afuera, ¿no? Como han visto, esto de libres mercados ya no está siendo así.
Estados Unidos, que era el que más propugnaba eso, primero se está dando la vuelta con Trump. Trump ha sido como un punto de inflexión en las políticas igual en Estados Unidos. La historia hubiera sido otra. Si él no hubiera estado de presidente y teníamos a Hillary Clinton, con seguridad hubiera seguido en la misma línea, pero todo es bien interesante cómo se está cambiando la política internacional de comercio y demás con la llegada de Trump. Que de ahí han habido referéndums igual en Holanda, en Italia y demás para medidas de este tipo, ¿no? Entonces es muy, muy interesante cómo están cambiando las cosas. Siempre el mensaje que queda detrás de esto, nada está escrito en piedra, siempre hay que tener una mente abierta y definitivamente ningún extremo es bueno. Esta liberalización de mercado, el 2008 con la crisis financiera de la deuda hipotecaria y mundial y demás, porque libre mercado han dejado que los bancos tomen excesivo riesgo con activos demasiado riesgosos, no han medido bien ese riesgo y ahí hemos tenido semejante situación a nivel mundial. Si hubiera estado más controlado, que eso ha sido consecuencia ya después del 2008, las autoridades como las superintendencias, instituciones internacionales, ahora sí han ajustado un poquito más, deberíamos pedir más capital, hay que medir mejor los riesgos y demás. Entonces ya ha quedado claro que ningún extremo es bueno, ¿no? Entonces tampoco un mercado tan libre tiene ese tipo de consecuencias, pero un mercado muy controlado al revés, no deja que haya innovación, que los riesgos toman emprendedores y demás, ¿no? Entonces siempre lección de todo y en toda la vida creo que es así, no abocarse mucho a los extremos y siempre estar abiertos que pueden haber cambios. Perfecto. Vamos por esta vez, seguimos ahí. Bueno, entonces, Disculpa que te moleste, pero una duda, ¿sabes? Ahí, todo este tema que estabas hablando y todo lo que está pasando actualmente, ¿cómo ha afectado al tema de las reservas y las inversiones que tiene en este caso el Banco Central? Porque obviamente a nivel internacional hubo mucho tema de que habían estados que habían cambiado incluso la concentración, voy a decir así, respecto al tema de las reservas. Otros habían preferido invertir más en oro porque el oro era el que menos estaba sufriendo esto, en commodities u otro, y cambiar los papeles que en este caso tenían como inversiones. No sé qué ha pasado con nosotros, por lo menos en el caso de Bolivia. Muy, muy buena pregunta. Excelente. ¿Qué hacen para empezar las reservas internacionales en general en todo el mundo? ¿Cuál es la idea? Como han visto, son respaldos de la economía, son respaldos para el tipo de cambio. Aún así tengas tipo de cambio flexible, los países tienen reservas. ¿Para qué? También intervienen en el mercado si hay mucha volatilidad. Si en Brasil el real se está dando bastante todos los días, ¿qué hace el Banco Central? Entra, es un participante más del mercado y entra a comprar o a vender para suavizar esos movimientos de mercado. Entonces, las reservas internacionales en general esa es la idea. Y para hacer eso, ¿cuáles deberían ser unas características importantes de tus reservas? ¿Será bueno que estén invertidas en acciones? Diga, las acciones, cosas. ¿Será bueno estar apostando en movimientos de divisas solo por ganar plata? No, porque justo puede que necesites usarlas, como en esas situaciones, pero tus inversiones están en el piso. Entonces, no es la idea. La idea es que sean seguras, inversiones seguras. Les comento, en general, casi en todo el mundo, los únicos mercados donde invertimos reservas internacionales es en mercados de renta fija. Bonos de gobiernos, de empresas, papeles comerciales, de supranacionales, del Banco Mundial y seguros. ¿Por qué? Porque tienen una volatilidad baja. Y por otro lado, ¿qué son seguros? Que quiebre uno de esos es difícil. Siempre tenemos calificaciones mínimas. Nosotros mínimo podemos invertir en single A's, en A. No puedo comprar triples B's, dobles B's y demás. ¿Por qué? Solo a los seguros. Entonces la idea es que sean eso. Y aparte líquidas, que yo las pueda vender de un rato al otro. Les he comentado que en octubre y noviembre han salido casi $1,200 millones. Imagínense si hubiera tenido inversiones en acciones y justo una acción de esas estaba con menos 20% en el año, una pérdida tremenda, ¿no? Entonces, eso es un poco las explicaciones por qué renta fija. Pero renta fija, y dentro de renta fija hay títulos más líquidos y menos líquidos. Yo les cuento que prácticamente todas las reservas podría venderlas hasta en 5 días. Gran parte puedo venderlas en el mismo día. Si hoy día necesito $1,000 millones, yo voy, vendo mis inversiones y en mi cuenta ya están depositadas al final del día $1,000 millones. Necesito traer efectivo a mí, necesitan transferencias electrónicas los bancos, ahí tengo. Entonces las tenemos que tener muy líquidas. Ese es
lo común. Cuando se tienen inversiones más riesgosas, exceso de reservas. Cuando ya tienes mucho, haya una cierta porción, invertiría en acciones. Ahí sí, una cierta porción, especularé un poquito para ganar algo más, con una visión más de mediano y largo plazo. Pero en general las reservas, una visión de corto plazo, seguridad y liquidez. ¿Cómo han estado nuestras reservas? Les cuento que desde el año pasado, precisamente anticipando las elecciones presidenciales de octubre, puesto más líquidos y más corto. Es decir, hemos comprado títulos más líquidos, por ejemplo, del Tesoro de Estados Unidos, de algunos supranacionales, que los puedo vender ese rato y sin perder dinero. O sea, el bid-ask, los precios de compra y venta son súper cerrados, entonces tampoco tengo un costo financiero ahí. Por ese lado, hemos incrementado entonces nuestras inversiones líquidas. Seguras igual, mis calificaciones eran muy buenas de las inversiones. Entonces hemos estado listos para que pase lo que pase, podamos tener disponible esa plata acá en el país. Por otro lado, lo que hablabas de commodities, muy buena pregunta, y eso ahorita es un tema que está molestando un poco. Tenemos nosotros harto oro. Tenemos 42.9 toneladas de oro, que ahorita su valoración con el oro, que vamos a hablar por qué sube tanto el precio del oro en estas circunstancias, vale más o menos 2.500 millones de dólares, son oro. Son muy líquidos, les cuento, el oro yo lo puedo vender de un día al otro igual. ¿Ok? Quiero vender 5 toneladas, 500 millones de dólares, perfecto, me lo depositan. Pero, ¿qué creen que pasaría si ustedes escuchan mañana en la prensa el Banco Central ha vendido 5 toneladas de sus 43 de oro? ¿Qué creerían? Y aparte que el oro está carísimo. Arranca la especulación. Otra especulación. Y ahorita el precio del oro... Rusia, lo que pasó con Rusia, ¿no? Ha comprado oro y ya vienen las especulaciones. Exacto, así es. Sí, ahorita haría hasta por negocio, financieramente, por liquidez y demás, yo debería tal vez vender algo del oro. Tenemos bastantes, más del 30% del oro, para empezar líquido. Pero, ahí está. Ya veo que como en Venezuela se están llevando el oro siempre ha sido considerado como las joyas de la abuela. Uno cuando está en crisis puede vender su televisor, su PlayStation, su iPhone, lo que sea, y al final, cuando ya no le quede más, recién ir a las joyas de la abuela y las va a ir a empeñar o vender, ¿no? Entonces, un poco esa es la idea. Si venderíamos el oro, aunque sea muy explicado técnicamente, puede traer esa susceptibilidad, realmente decir, no, ya no aguanta el país, estamos vendiendo hasta lo último. Entonces es bien complicado. Una vez más, como que has estudiado ahí ciencias políticas, donde estás, entenderás muy bien, hay que manejar eso. Entonces es siempre balancear. Ese es un poco el reto, el challenge de trabajar en este tipo de instituciones, donde no todas las decisiones son técnicas, que es lo natural. Necesitas tener consideraciones sociales, políticas y demás, ¿no? Entonces, buena pregunta, el oro sigue ahí, no esperamos cambiar, desde ya estamos muy líquidos igual, no tenemos inversiones a 30 años, por ejemplo, una inversión a 30 años, si bien la puedes liquidar en los mercados, puede que tu bid-ask sea muy alto y demás. En promedio, tenemos inversiones hasta 5 años, sí, algunos del 10, pero en promedio lo que se llama la duración que han debido ver, es como la maduración promedio de todos nuestros títulos, está cerca, es menos de un año. Entonces son muy de corto plazo igual en promedio, y eso, ¿qué hace? Que estemos listos para cualquier situación. Ahora, dentro de todo ese escenario, claro, nosotros ya dentro de los portafolios tenemos que buscar las mejores inversiones, hacer apuestas de los movimientos de tasa de interés para ganar plata. Si son seguros, corto plazo, volatilidades bajas, sus tasas que nos ofrecen igual son bajísimas, y si el FED está pagando 0,25% en su tasa de referencia, imagínense el rendimiento de las reservas, igual debería ser menos de 1%, pero nosotros ahí hacemos apuestas, una inversión activa que se llama de portafolio, para generar excesos de retorno y ganar algo más, ¿no? Pero buena pregunta, estamos muy listos, la estructura se mantiene más o menos desde el año pasado y esperamos mantenerlas así porque ha funcionado, ¿no? Coincido, profesor, con usted con relación al tema de que en última instancia también hay un factor de percepción acá, ¿no? Que no es lo que financieramente es la mejor opción, ¿no? ¿Estabas, pero? Le decía que coincido plenamente con usted con relación al tema de que hay no solo es un manejo financiero que es lo mejor en términos de liquidez o de
efectividad financiera, sino también la percepción de la gente, porque en última instancia el Banco Central y las reservas se convierten en la garantía de la estabilidad financiera y monetaria del país. Ahora, con relación a lo de las reservas, si bien tenemos reservas importantes, han crecido, sí, han bajado un poco en el último tiempo, pero son mayores de las que necesitaríamos. Yo me acuerdo, como comentario, le digo, yo me acuerdo cuando yo estudiaba en la universidad, Argentina era el país que tenía más reservas per cápita del mundo en un momento dado. Y después esas reservas no han podido sostener un gobierno súper asistencialista, un aparato estatal que crecía enormemente, y hoy en día vemos lo que le pasa, ¿no? Exacto. Entonces, Adelante. no, o sea, si bien las reservas son una garantía, también es cómo se manejan las finanzas, el déficit comercial, el déficit fiscal. Ese tipo de indicadores también son súper importantes dentro del análisis para entender también cuánto tiempo te van a aguantar las reservas o no. Muy bien, has tocado 2 puntos importantes. Argentina es un caso total especial, ya van 4 crisis, han entrado en default y la gente sigue comprando sus títulos, ¿no? Bueno, ya hay los corralitos, traumas igual de tipo de cambio y demás. Excelente, es un caso digno de estudiar realmente. Por otro lado, me decías de ver el déficit fiscal y demás. Ahí les comento de cómo determinamos este nivel que consideramos adecuado de las reservas. Tenemos modelos bien interesantes de shock que se llaman, que tenemos un montón de variables como esas, la base monetaria, la dolarización de la economía, las tasas de interés, el comercio internacional, todo eso metemos en modelos y hacemos shocks a ciertos niveles, tipo un stress testing, y optimizamos cosas que tomen en cuenta todas esas variables, los movimientos que se podrían dar en situaciones de estrés y demás, y nos lanza el número de con qué monto podríamos estar tranquilos para abastecer la economía. Entonces son modelos bien interesantes que sí los manejamos. Y aparte el Fondo Monetario Internacional tiene una regla antiguísima que hasta ahora más o menos sirve, que mientras tengas 3 meses de importaciones para cubrir, tus reservas están bien. En Bolivia las importaciones mensuales son casi $1,000 millones, estamos hablando que con $3,000 millones, de acuerdo a esa norma muy antigua, es eso, ¿no? Pero igual el fondo ha sacado otros estudios ya más avanzados, igual con modelos que toman igual este tipo de variables. Y nosotros igual utilizamos los números del Fondo Monetario, y bajo estas metodologías que te comento, y sí estamos por encima. Pero perfecto, muy, muy bueno lo que dices. Hay que considerar todo ese tipo de variables para determinar si nuestro nivel es suficiente o no. Entonces, perfecto, chicos, ya hemos avanzado y qué bien que hemos cubierto casi toda la clase. Ahí dice que el presidente va a demorar unos 10, 15 minutos. Perfecto. ¿Tenemos algo más? Parece que vamos a completar la clase. Qué bien. Estamos bien, estamos charlando bien, así que eso. Una consulta con el tema del oro. Cuando un país decide adquirir este commodity, ¿se lo llega a comprar directamente por licitación pública a alguna empresa dedicada a la producción de oro, conoce como ser Barrick, Río Tinto, o adquiere a empresas refinadoras de Europa? Muy buena pregunta. Realmente me gusta todo ese. Son preguntas específicas. Y ahí les voy a pedir algo que también lean. Creo que ya sí he subido a los archivos ahí en Canvas de los sistemas monetarios. Si no han llevado la historia. Antes, en los años 1800, se usaba el dólar y la plata como era el sistema monetario, era la base del sistema monetario. Yo emitía mi moneda dependiendo cuánto oro tenía. Si yo tenía 20 toneladas y yo determinaba cada tonelada van a ser, o yo qué sé, cada onza de oro valen 30 bolivianos. Entonces, si yo compro más oro, puedo emitir más bolivianos. Entonces, era como el respaldo de mi emisión, les cuento. Bueno, y ahí quebró el bimonetario. Les voy a poner un link, que es unos 30 minutos de una hindú, muy bueno lo que explica. Pero bueno, de ahí tenemos, quiebra eso y nos quedamos con el patrón oro. El patrón oro hasta 1917, donde ya solo con el oro, en ese mi ejemplo. Yo puedo emitir de acuerdo a lo que tenga en mi oro. Entonces es fácil transar internacionalmente, ahí por eso entra el Fondo Monetario Internacional y demás después. El patrón oro también medio que quebró, porque, bueno, hay varias cosas. Pero de ahí, ¿qué hacían entonces? Los países acumulaban oro. De ahí es que muchas veces las reservas uno intuitivamente las relaciona con el oro, porque antes nuestro sistema monetario estaba basado en el oro. Entonces, ¿qué teníamos nosotros? ¿De dónde hemos conseguido el oro? Hemos conseguido
de primero compras locales, de empresas estatales, hasta 1997, 98. Ese oro, que eran 28 toneladas, refinado y las hemos mandado al exterior, y ahora es como un papel. Yo tengo un oro desmaterializado, un papel que si yo quiero, lo cambio por oro físico, pero ese papel yo lo puedo invertir como un depósito. Hay gente que quiere ese oro por un año, solo en papel, entonces me pagan una tasa de interés, y eso es lo que hacemos con nuestras inversiones. Ahora, ¿dónde compramos ahora oro nosotros? Compramos de la Comibol. Hay una ley que hemos sacado en el 2012 para fortalecer reservas, que ellos nos venden el oro. Ha sido poquísimo, media tonelada años. Y por otro lado, de las 28 hemos comprado 14 toneladas en los mercados internacionales, simplemente como comprar cualquier divisa. Vendeme 7 toneladas de oro, ¿a cuánto está el precio? Listo, te deposito los millones de dólares ahí y tengo propiedad de ese oro. Entonces, esos son los mecanismos de los que compramos oro. Ya, chicos, me están llamando. Excelente, me pareció buena clase, muy bien. Una vez más, tenía razón, realmente son los más intensos. Excelentes sus preguntas, me gusta mucho. Tienen 20 minutitos más, les recomiendo por lo menos charlen o organícense. Voy a colgar más bien este documento de Patrón Oro y demás, léanlo, es chiquito, es muy bueno, del Banco de México. Ayuda mucho a entender igual esta parte y lo que son sistemas monetarios internacionales, parte de la materia, ¿no? Entonces, le recomiendo eso. Yo me subo, esta noche nos veríamos a las 6 de la tarde. Vamos a seguir con estas charlas, ¿no? Como ven, son entretenidas, no es nada muy pesado, espero. Y nos vemos entonces en la tarde, ¿no? Sigan esos 20 minutitos, aprovechen y nos vemos en la tarde. Listo, gracias, profe. Suerte en su reunión. Gracias, Eric.